Entonces nos avisó Capitanía de Puerto que nos refugiáramos en el puerto más cerca que tuviéramos. Estaba muy tranquilo todo y ya se oscureció, se metió el sol, se puso negro todo el cielo, todo negro, negro, negro. Que si ya pegó en La Paz ya no va a pegar tan fuerte, va a llegar la pura colita. Y no fue así. Empezó lo fuerte. Mamacita quería, no, empezó lo fuerte, 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 fuerte. Entre más pasaban las horas, más se arreciaba el aire. Pues esos barcos, como a las 3 horas, se fueron para abajo con tu y gente. Vamos, si hubiera mandado un barco de madera no te hubiera contando aquí. Le salía lumbre a los barcos, porque el barco nosotros chocábamos con barco de fierro y salía un lumbrerío de lo fuerte que estaba. Era un desastre con la gente, pobrecita, ahogados ahí, ya ahogados encima del agua ahí. ¿Qué hacías? Andaban puros familiares. Ese barco no soportó las marejadas de lo duro y lo tupido que estaban. El mar se dio vuelta con tripulantes. Y eran puras familias, primos, cuñados, hermanos. Se fue para abajo con tu familia y jamás se supo de ellos. Pues sí, le pedí a Dios. Le pedí a Dios que nos ayudara, que nos salvara. Tenía miedo. Pues la verdad sí. No le miento, las nubes negras, y entre las nubes negras, como que aventaban unas bolas de lumbre así bien feo, bien gacho. Pues es que era un reguero de barcos, era un reguero por todas partes, por toda la bahía de abajo. Espero pues que no vaya a pasar otro ciclón como este. Llegué con mi papá y con mi mamá, ya me abrazó, a mi hermano también los abrazó a los dos. El mar, como dicen luego, no tiene agarradera. Te agarra un tiempo malo y sálvese que pueda. Buenos días. Un día como hoy, 1 de octubre, pero de 1976, azotó al Valle del Mayo el huracán Lisa. Hoy se cumplen, pues, 45 años del fenómeno natural que discutiblemente ha causado más pérdidas humanas en México después de los terremotos de 1985 en la Ciudad de México. Un día antes, unas horas antes, durante parte de la tarde y de la noche del 30 de septiembre, embistió a La Paz y Los Cabos como categoría 4. No existía como hoy tanta tecnología para medir estos fenómenos naturales. Los habitantes paceños sabían de huracanes y podían lidiar con ellos por naturaleza geográfica. Sin embargo, con un huracán categoría 4 tirando a 5, la historia fue muy diferente. Todo se complicó para ellos cuando en una hora se registraron 800 milímetros de lluvia en la Sierra de las Cacachilas, lo que ocasionó que tronara el dique de un represo. Y un mundo de agua desapareció colonias y sectores en La Paz. La naturaleza, pues, reclamaba sus espacios. En las primeras 48 horas, el gobierno de ese entonces, de Baja California Sur, hablaba de 600 muertos, después de 1,200, 2,000. Sin embargo, había quienes aseguraban que eran 5 o 10,000 los fallecidos y desaparecidos, solo en la península. Fue en las primeras horas del día 1 de octubre cuando el fenómeno, tal vez como categoría 3 por su trayectoria, tocó tierras sonorenses en el puerto de Yavaros.
en el Mayo dejó decenas de muertos y más de 21,000 familias severamente damnificadas. 40,000 hectáreas de cultivo fueron siniestradas. Pero para que nos cuente cómo se vivió el Lisa en la bahía de Yavaros, hemos platicado con el entonces marinero de cubierta, Ángel Galaviz Villegas, que con 23 años de edad vivió el fenómeno arriba del barco Lobos Cuarto. Aquí, su testimonio. Caballero, mucho gusto. Placer saludarlo. Buenas tardes, compañero. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Ángel Galaviz Villegas, originario del pueblo de Lechoropo, municipio de Guatabampo, Sonora. Choropo. Por ahí es el chocolate Zambrano. Sí. De la loma, ¿no? Es vecino de ahí. Casi somos como familia, parientes. ¿Su oficio? Mi oficio ahorita pues es compra y venta de mariscos. Producto del mar. 1976, la mañana del 1 de octubre, llegó el huracán Lisa El huracán Lisa llegó. a Sonora, entró por Yavaros. Así es. ¿Qué recuerda de esa mañana? ¿Dónde lo agarró usted? ¿Qué edad tenía? 23 años. ¿A qué se dedicaba? ¿Mande? ¿A qué se dedicaba? ¿Anteriormente o en el barco? En ese momento cuando el huracán. Pues yo fui uno de los tripulantes del barco. Andaba yo como tripulante en cubierta de marinero. ¿De qué barco era? Se llamaba el barco Lobos Cuarto. El capitán se llamaba, pues, por apodo le decían, nunca supo su nombre, por apodo le decían el Barullo, capitán del barco. Andaban en zafra. Andábamos en la zafra de camarón. Tenía la temporada 4 días nomás. 4 días que habíamos salido de Puerto de Guaymas. ¿Andaban en bahía? Nosotros estábamos en bahía cuando nos agarró el ciclón. En bahía no se pesca, se pesca allá en alta mar, donde están las profundidades. Entonces nos avisó Capitanía de Puerto que nos refugiáramos en el puerto más cerca que tuviéramos. Y ahí pues el capitán dijo, pues vamos para Yavaros, dijo, porque aquí está lo más cerca. Y entramos a Yavaros, por cierto que ¿qué hora es ahorita? ¿La 1? 12, 1. Sí. Como a estas horas entramos a Yavaros. Estaba muy cálido el clima, muy sofocado, no hacía nada de aire. Había mucho mar de fondo. Para esa hora ya estaban como unos 100 barcos ya anclados, porque no había muelle en ese entonces. Todo el barco que iba entrando se tiraba al ancla para fondearse. No tenía muelle, tenía un muellecito como lo ancho de la calle, nomás esta calle. Y pues la mayoría de los barcos se fondearon. Fondear es que cuando tiran el ancla, para que no se aguerre el barco, pues, para que no se vaya. Buscar el fondo. Hey, tiras el ancla y ya el barco queda quieto. De otro modo, si no tiras el ancla, se va el barco, se va a la deriva, se va. Se dice que el 23 años, el marinero de cubierta. De cubierta. Se dice que después de llegar a La Paz como categoría 4, centenares de muertos en La Paz, tronó un dique, desapareció parte de colonias. Se dice que en Yavaros empezó a sentirse como a las 3 de la mañana. ¿Qué recuerda usted? Ustedes se anclaron como a la 1 y después ¿qué pasó? Pues mire, llegamos a Laguna, nos anclamos y todo ese rato, toda esa tarde estuvimos ahí fondeados. Estaba muy tranquilo todo y ya se oscureció, se metió el sol,
Se puso negro todo el cielo, todo negro, negro, negro. Un nuberío, pero bien sofocado. No corría nada, empezó un chipi chipi, un así, poquito, llovinara, no se quitó esa llovinita. Y todo el barquerío, todos los tripulantes de los barcos, la mayoría esperando ahí, escuchando comentarios ahí que no iba a llegar tan fuerte, que iba a llegar así nomás. ¿De dónde escuchaban los comentarios? De los mismos Compañeros, patrones, compañeros de los otros barcos, los patrones comentando pues ahí que si ya pegó en La Paz ya no va a pegar tan fuerte, va a llegar la pura colita, como se dice. Y no fue así. Llegó como le digo, empezó el chipi chipi ese ahí como a las 12 de la noche. Yo recuerdo muy bien. Empezó lo fuerte. Mamacita quería, no, empezó lo fuerte. Entre más pasaban las horas, más se arreciaba el aire. Con lluvia. Para eso, como a las 2 horas, se empezaron a guerrear los barcos, porque no se agarraban las anclas. Guerrear es que cuando ya la ancla no se agarra por el mismo movimiento del agua y se empezaron a descontrolar todos regateados ahí. No había control, pues estaba muy descontrolado. Y había mucho barco de madera, ya muy maduros, muy viejitos ya. Pues. Había como unos 40 barcos de madera, que eran de Guaymas, de una flota que le decían los charrasqueados, le decían a esos barcos. Así le decían a los barcos, los charrasqueados. Puro barco de madera, eran como unos 20. Hay como unos 40 barcos, la mayoría eran de madera. Pues esos barcos, como a las 3 horas, se fueron para abajo con toda gente. Ahí, hombre, nosotros los salvamos porque traíamos barco bueno, recién construido. Tenía, pues era la primera temporada, por eso nos salvamos. Si hubiera mandado en barco de madera no te hubiera contando aquí. Ahí luego se miraban los tripulantes de los barcos de madera nadando, pidiendo auxilio, y el viento a todo lo que daba. Pues ahí anduvo la gente, y nosotros enredados con otros barcos, chocando con otros barcos. Le salía lumbre a los barcos, porque el barco nosotros chocábamos con barco de fierro y salía un lumbrerío de lo fuerte que estaba el huracán. Se enredaban con las mismas anclas los barcos porque pegaban de frente, que quebrándose las ventanas de los barcos, y entraban los tangones en las puertas de las cocinas. Los tangones son los que unos que se largan así pues en el barco. Palos, brazos. Sí, a brazos le llaman ahí. Ahí le llamamos unos tangones en los barcos. Con eso arrastran. Sí, con eso arrastramos los chichorros, los equipos para pescar. Pues ahí anduvimos toreándolo desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Paró el ciclón. Empezó a mermar. Era un desastre con la gente pobrecita, ahogados ahí, ya ahogados encima del agua ahí. ¿Qué hacías? ¿Usted vio gente ahogada ahí? Se vio gente ahogada ahí encima de nosotros. Por un lado nosotros. Estuvo muy feo esa vez. Conmigo andaba un hermano, el mayor ya falleció, pobrecito. Nunca se había embarcado. ¿Cómo se llamaba? Se embarcó de Pavo. ¿Él cómo se llamaba? Guadalupe Galaviz, hermano mío. Y pobrecito, en paz descanse, rezando, porque tenía miedo pues. Y uno pues ya estaba más, yo ya sabía más o menos lo que era andar embarcado, pues más o menos el peligro, porque anteriormente ya me había agarrado otro cicloncito, pero no tan fuerte. No hubo necesidad de meternos a puerto. Ese sí nos metió a puerto y nos pegó. En Bahía, fíjese. En Bahía nos agarró fuerte. ¿Cómo estarían los que andaban en alta mar? En alta mar hubo varios ahogados también. Había un barco que le llamaban el Doroteo Arango.
que iba para Guaymas, rumbo a Guaymas, porque no quiso entrar a Llavaros. Y lo agarró frente en las costas de Lobos. Ese barco andaban puros familiares. Y ese barco no soportó las marejadas de lo duro y lo tupido que estaban. El mar se dio vuelta con tripulantes. Y eran puras familias, primos, cuñados, hermanos. Se fue para abajo con toda familia y jamás se supo de ellos. No los encontraron. ¿Usted también rezó? Pues sí, le pedí a Dios. Le pedí a Dios que nos ayudara, que nos salvara. Tenía miedo. Pues la verdad sí. Ya lo último, ya cuando nos vio que no se paraba el aire, sí me dio miedo, ¿para qué más que la verdad? Y cuando estaba como a las 3 de la mañana, no le miento, las nubes negras, y entre las nubes negras, como que aventaban unas bolas de lumbre así bien feo, bien gacho. ¿Qué sería, oiga? Entre las nubes salían bolas de lumbre, como lumbres negras, como lumbre, pero grandes las así. Y así estuvo la cuestión esa del huracán. Hubo muchos muertos ahí en Llavaros. ¿Le tocó fallecieron? ¿Mande? ¿Fallecieron conocidos de ustedes ahí en Llavaros? ¿De usted? Pues sí, sí fallecieron muchos conocidos ahí. Se habla de que se hundió el barco allá en Llavaros, Propamex, el 17, el 20, el 22, el Consuelo, el Chapaneco. Ajá. ¿Lo recuerda? Sí, sí lo recuerdo. El Chapaneco, todos esos se fueron. El Huitusi, el Blanchi. El Blanchi primero, el Blanchi segundo. Se fueron para abajo. ¿Y se bajó del barco usted cuando salió el sol, cuando se calmó todo, o qué hicieron? Pues ahí nos quedamos varados, casi cerca de las pitayas, como puede ser. Porque el barco se fue. Y se varó en lo puro, casi en la orilla, como a unos 100 menos, como unos 50 metros de la orilla del agua. Para llegar a tierra casi. En la orilla normal. Y ya quedó el barco completamente varado y ahí quedamos, y ahí nos quedamos. ¿Cuánto tiempo? Nos quedamos como 4 días. A los 4 días llegaron los dirigentes, porque era cooperativa ahí, pues, a ver el barco. Y para eso ya había llegado un buzo de Mazatlán a sacar barcos, un especialista para sacar los barcos. Y sí lo sacó, pero dilató mucho para sacarlo, porque estaba bien varado el barco y estaba muy lejos del canal, como de aquí como a 1,5 kilómetros de donde había un canal grande, por ahí navegaban los barcos por ahí. La bahía de Llavaros casi es puros bajos, pues bajos le llaman donde no está muy baja el agua. No está tan y el hondo. gobierno construyó por un solo canal para que salgan los barcos, un canal de ancho como de aquí lo que es el ancho de la calle esta. Y ahí pues el buzo duró como unos 20 días para sacar el barco, batallando. ¿Y esos 4 días se bajaba al pueblo, se iban al pueblo a comer? ¿Qué había en Llavaros? Pues había mucha tristeza, mucha gente dolida, por gente de Guaymas buscando a sus familiares, a sus hijos, a sus papás. Era una tristeza que de plano, hijo de la fregada, muchos muertos ya, muy descompuestos, hinchados ya. Porque muchos no lo hallaban hasta los 8 o 10 días después de que pasó el ciclón. Bien triste todo. Yo recuerdo que mi abuelo me llevó, yo no tengo noción si me llevó a la semana o a las 2 semanas. Pero nunca se me va a olvidar que cuando entramos a Llavaros todavía había mucho, en la carretera había mucho poste tirado. Sí, hubo mucho desastre. Había mucha casa destruida. Sí, mucha casa destruida. Pero cuando llegamos a Llavaros estaba un barco guinda, con el casco guinda.
Había que tener una franja blanca y luego lo demás era guinda y luego lo mogoso, lo que está dentro del agua. Ajá. Como metido entre las casas, encaramado así. Ah, sí, sí, sí. Ese era un barco de Yavaros que alcanzó a llegar a la orilla. Es que las casas están en la orilla del mar, pues. Y ese barco se metió para allá, pues. Es que era un reguero de barcos, era un reguero por todas partes, por toda la bahía de Yavaros. Los batió prácticamente, los estuvo batiendo. Hey, así fue. Estuvo bien triste esa vez. ¿Su edad cuál es? Mande, ¿Cuál es su edad? mi edad, ahorita, Ahí. 68 años. 68 años. En todo este tiempo de vida, desde que tiene noción, ¿considera usted que el Lisa ha sido el más fuerte de todos? Pues para mí sí. No me ha tocado otro ciclón tan fuerte como ese. En los años que tengo de vida. Para mí sí es el huracán más fuerte que me ha tocado en toda mi vida. No sé usted. Bien fuerte. Aquí sí, aquí estuvo fuerte que en Ojoa. ¿Cómo estaría para allá? ¿Subió mucho el agua al pueblo? Sí, metió el agua. se metió el agua a las casas. Se metió el agua hasta adentro. Las casas que todo lo que es la orilla del puerto de Yavaros. Luego la orilla del puerto, todas las orillas. Haz cuenta que es una isla Yavaros ahí. ¿Se ha sido Yavaros? Ahí, cómo no. Haz cuenta que es una isla. Todo está rodeado de agua. Sí. Todas las casas de la orilla de Yavaros se metieron. A un metro y medio ya entró el agua. El agua de la bahía, de lo que subió. Subió mucho el agua. Así estuvo la cuestión ahí. Bien gacho. Espero que pues que no vaya a pasar otro ciclón como este. ¿Con qué recuerdo se queda de lo que nunca se le va a olvidar? Un momento que nunca se le va a olvidar de esa vivencia. ¿Qué recuerdo? ¿Algún momento, un recuerdo que nunca se le va a olvidar de ese momento? Pues lo que más me recuerda a mí, que eso que te conté de los otros compañeros de otros barcos que nunca se me olvidan, siempre recuerdo eso. Que pues ahí por un lado del barco ya andaban gente pidiendo auxilio, por un lado del barco ya andaba, porque yo estaba afuera, pues. Porque ¿Y se amarraba usted o cómo? pues no nos amarramos, pero estaba el viento bien fuerte. Estaba viendo por la puerta del barco que andaban ahí gentes ya ahogados, completamente ya idos, Flotando. flotando ya en el mar. Oiga, 24 años, 23 años, ¿ya estaba casado usted? Todavía no. ¿Y su familia, cómo dio con su familia? ¿Cómo los vio? ¿Cuándo lo buscaron? ¿Usted los buscó? ¿Cómo fue eso? Pues yo, pues, le pedí permiso, no, pues, no pasó nada. Luego pasamos el reporte a un amigo de ahí, que andaba ahí, de mi pueblo, de Lechoropo, porque no usábamos teléfono todavía. Sí. Va a ser 45 años ahora en Y octubre. ya le dije al señor, ese conocido de allá de mi pueblo, dile a mi papá y a mi mamá que estamos bien, que no estamos bien, yo y mi hermano aquí. Y sí, fue el que llevó el recado allá. Y a los días me fui para allá, ya que todo pues, se puso bien con el buzo ahí, el que iba a sacar el barco, y le pedí permiso al capitán del barco, y está bueno, vayan, digo. Vengan mañana si quieren, dijo el capitán, para que descansen allá en su casa. Y sí, así fue, llegamos con mi papá y con mi mamá y ya llegué con mi papá y con mi mamá, ya me abrazó, a mi hermano también los abrazó a los dos. Qué bueno que están bien, mijo, y qué bueno que no les pasó nada, no se golpearon, no, todo bien. Estamos viendo los dos. Qué bueno, ahí estamos viendo, escuchando las noticias en el radio, que es una mortandad de gente, no sé qué, los papás de nosotros. Y pues ya, todo pasó así, pues muy triste, Nunca se lo muy olvidó. duro, nunca se me va a olvidar eso, nunca se me va a olvidar el ciclón ese. Y de ahí para allá yo pues ya cumplí ese año nomás de pesca, sacaron el barco y ese año nomás ya lo terminé como pescador del barco. Ya me retiré. Me dediqué a lo que ando haciendo ahorita.
Compra-venta. Así fue. Pues muchísimas gracias, señor. No hay de qué. Gracias por compartirnos esa difícil Espero que... experiencia, dolorosa experiencia. Muchas gracias. Se- Ojalá y nunca, pues, nunca los compañeros que andan allá en alta mar, pues ya ves cómo es el mar. El mar, como dicen luego, no tiene agarradera. Te agarra un tiempo malo y sálvese que pueda. Así tragas el mejor barco del mundo. El mar es muy, muy duro. Es muy dura la vida del mar. Muy pesado el trabajo. ¿Cómo era el barco? ¿Tenía camarotes abajo? ¿Tenía donde dormir Sí, abajo? tenía sus camarotes. Era un cuartito así como, por así de ancho este. Camarote así para 6 tripulantes. El capitán tenía su cuarto aparte, el motorista estaba aparte. Los puros tripulantes, o sea, marineros, cocineros y ayudantes, teníamos unos camarotes. Son 6 camarotes en un solo cuartito. ¿Era de diésel? ¿Mande? ¿De diésel? De diésel. ¿Con qué andaba el barco? ¿Con diésel andaba? Motor diésel. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el barco? El barco se llamaba el Lobos Cuarto. Lobos Cuarto. Lobos Cuarto. El Lobos Cuarto se llamaba el barco. Muy buen barco, nuevecito pues. No había, pues sí, como le digo, como le vuelvo a repetir, si hubiera sido un barco de madera no se lo estuviera contando aquí. Nos hubiéramos ido para abajo. Bien gacho estuvo. Así estuvo la cuestión. Muchísimas gracias. No hay de qué. Esto es El Channel, un podcast de nopasanada.mx.